Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Carolina Ruiz de Chamorro y es un gusto para mí acompañarles y estar en este nuevo tema de maestría que estaremos ofreciendo dentro del Seminario Teológico Centroamericano. Actualmente yo estoy dirigiendo las maestrías dentro del seminario y una de ellas va a ser esta maestría en liderazgo transformacional. Pero yo no estoy sola en esta noche que estaremos hablando acerca del liderazgo transformacional. Conmigo están el doctor Jorge Ponce y el doctor Jim Adams. Ellos han estado realizando un desarrollo ministerial en distintas áreas, de distintas maneras y muchas de ellas relacionadas de manera directa con el liderazgo. Yo voy a darles a ellos la oportunidad que nos cuenten un poquito de todo eso que ellos han recibido como formación, pero que también han dado como formación. Voy a pedirle primero al doctor Jim Adams, que nos estará con nosotros conectado desde el estado de Texas, si no estoy mal, y el doctor Jorge Ponce desde la ciudad de Guatemala junto con su servidora, pero le daré el tiempo al doctor Jim Adams que nos cuente un poquito acerca de él. Muchas gracias, hermana Carolina. Muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad de compartir con ustedes este programa que me tiene bien emocionado pensando en el desarrollo integral del líder. Algunos que me conocen saben que mi área de estudio, de investigación, es la formación espiritual juntamente con resolución de conflictos. Algunos han estado en estas clases y ya son expertos, ¿verdad? Que sí, en cómo resolver los conflictos. Pero la formación espiritual tiene mucho que ver con la formación integral del corazón del líder y vamos a estar desarrollando ese tema en esta noche de cómo los cambios que Dios produce en nosotros son el factor o los factores claves para que nosotros seamos agentes de cambio en la vida de los demás. O sea, sin cambios auténticos en el líder no puede ser un líder de liderazgo transformacional. Les decía que ya estamos emocionados, ya queremos empezar a darles esos tips, pero antes de continuar con el tema, voy a pedirle al doctor Jorge Ponce que nos cuente un poquito acerca de su formación y de liderazgo. Ya el doctor Jim Adams nos contaba, ¿verdad? Él ha estado dirigiendo cursos y ha tenido su formación dentro de la resolución de conflictos, pero también en el área de la formación espiritual. Ahora tenemos al doctor Jorge Ponce que nos va a contar también en qué áreas se ha ido especializando, pero también en qué áreas ha estado ejerciendo su liderazgo. Doctor Jorge. Gracias, Carol. Jim, qué placer. Y para todos los demás que nos acompañan, igual emocionado de reencontrarme con un buen grupo de gente que ya nos conocemos, pero también algunos que estamos comenzando a conocernos. Bueno, yo resumiría que el Señor ha sido muy bondadoso conmigo al equiparme y llamarme para servir en dos grandes áreas. Una de ellas ha sido la enseñanza en CETECA, ya por más de 30 años como maestro adjunto, y también en el Seminario de Dallas y otras oportunidades que el Señor ha abierto. Pero esto también he podido acompañarlo a través del ejercicio mismo del liderazgo a lo largo de casi 30 años en 3 diferentes organizaciones cristianas. CETECA es una de ellas y más recientemente en Visión para Vivir Centroamérica. Así que en ellas he podido aprender, sigo aprendiendo, uso mis dones y creo que el Señor me ha dado la oportunidad de enamorarme, apasionarme con el tema del liderazgo. Creo que eso es mi llamado, mi vocación, mi pasión, formar líderes y en el proceso también seguir creciendo. Así que esta maestría yo creo que nos da la oportunidad, una más, para seguir en esa tarea. Y me encantará que podamos encontrarnos con algunos de ustedes en los próximos meses cuando estemos compartiendo algunos de los cursos que tendré a mi cargo en esta maestría. Así que un placer estar aquí.
Excelente, doctor Ponce. Gracias por ayudarnos a introducir a cada uno. Quiero contarles también que nuestra dinámica va a estar dividida en 3 secciones. Una de ellas va a ser hablar en términos generales acerca del liderazgo transformacional. Ya conocemos a nuestros expositores, ambos formados con un doctorado, ambos con experiencias en el área de liderazgo, ambos con experiencia en los procesos de formación educativa en el área de la educación teológica, ambos maestros activos, y también quiero contarles que de ellos dos, no digo que del resto no, pero de ellos dos hemos tenido grandes experiencias con nuestros estudiantes en otras maestrías donde ellos han impartido cursos. ¿Por qué les estoy contando de ellos? Porque los tengo acá, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando tengamos a otros también les contaré. Pero aquí está el doctor Jim Adams y el doctor Jorge Ponce. Vamos a iniciar la primera ronda de preguntas que tienen que ver precisamente con temas generales acerca del liderazgo transformacional. Dentro de nuestras lecturas encontré que esto no es un concepto que nació ayer, ¿verdad? Pero sí es un concepto que nace precisamente en los años, en 1973 aproximadamente, con el escritor James Doughton. Él era un sociólogo y él se dedicó a escribir, a investigar acerca del carisma de los líderes. Era un activista porque a él le interesaba entender acerca de esos movimientos religiosos y de esa capacidad que tenían muchos líderes de poder impactar en otros. Por lo tanto, él se dedicó a hacer estas investigaciones y es el que primero acuña este término de liderazgo transformacional, pero el concepto no se quedó ahí, fue avanzando más adelante con James Burns en 1978 y luego avanza en 1985 con el investigador Bernard Bass, quien va a ampliar y va a darle un énfasis al concepto de transformacional, pensando en aquellos líderes particularmente que van a tener visión, pasión y que van a tener ese impacto fuerte sobre las personas. Pero yo no voy a agotar el tema. De hecho, hay toda una maestría para agotarlo. Sin embargo, voy a darle el tiempo al doctor Jorge Ponce en primer lugar y luego al doctor James para que nos cuenten cuando estamos hablando de liderazgo transformacional. Ya vimos que es un concepto que inicia estudiando realmente ese comportamiento de los líderes sobre pequeños grupos, sobre grandes grupos y esa influencia de cómo transforma. Pero en sí, ¿de qué estaríamos hablando o cómo definiríamos el liderazgo transformacional? Doctor Ponce. Gracias, Carol. Sí, yo creo que ese marco de referencia que tú resumías, pues ya nos pone en contexto de que no estamos hablando de algo que surgió hace 3, 5 años. Es un cuerpo de conocimiento dentro de todo el gran contexto que es el liderazgo, que ya estamos hablando de casi 5 décadas, desde que comenzamos con los estudios que vienen precisamente de sociólogos y educadores, que son los primeros que se plantean las inquietudes en cuanto a lo que vendrá a ser ya hoy en día el liderazgo transformacional. Es a mediados de los 90 que toma más fuerza y la literatura crece tanto que llega a ser un concepto que toma más fuerza, que toma más contenido y se vuelve más accesible, ya no solamente para los académicos, pero para en general el público. Ahora, podemos partir de algo fundamental y es comparar. Probablemente estamos muy familiarizados con el liderazgo organizacional, el liderazgo de las organizaciones. Así que si comparamos liderazgo organizacional con el liderazgo transformacional, ¿de qué estamos hablando? Yo diría algunas distinciones fundamentales, no son las únicas, pero como punto de partida para esta conversación. El liderazgo organizacional tiene 2 distintivos fundamentales. Primero, está orientado básicamente a los resultados. Por eso es liderazgo organizacional, porque quiere que las organizaciones florezcan. Y las organizaciones florecen cuando sus resultados van más allá del mínimo. Florecen hacia lo bueno y de lo bueno a lo excelente. Entonces,
El liderazgo organizacional fundamentalmente quiere que las organizaciones sean más productivas, más eficientes, más eficaces, y para eso precisamente el liderazgo organizacional se apoya, usa como palancas para crear sistemas, el motivar a la gente que hace parte de las organizaciones. Y la motivación fundamentalmente es mediante recompensas o penalizaciones. Entonces, vean el punto. Si estamos orientados a resultados, necesitamos que la gente que hace parte de las organizaciones generen a través de su desempeño buenos resultados. ¿Y cómo motivamos? Bueno, el liderazgo organizacional, con todo el trasfondo que nos da la gestión, la administración, pues ha montado un muy buen sistema. Decimos bueno en general, tiene sus problemas, mediante recompensas y penalizaciones. Eso quiere decir que necesitamos en el liderazgo organizacional mucho de supervisión, mucho sistema para asegurarnos que podemos medir no solamente los resultados, pero cómo la gente que está en las organizaciones genera esos resultados. Así que orientación a resultados mediante la motivación por el sistema de recompensas y penalizaciones. Por supuesto, estamos sintetizando, Carol y Jim. Hay muchísimo más para decir. Ahora, por el otro lado, entonces, ¿qué es liderazgo transformacional? Quisiera enfocar precisamente los dos elementos que distinguen lado a lado con lo que acabamos de decir sobre liderazgo organizacional. El liderazgo transformacional ha optado, y es lo que se viene construyendo a lo largo de estos 50 años y con mayor fuerza en los últimos 30, jugar a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que el enfoque del liderazgo transformacional está en el desarrollo individual, el desarrollo personal. Y esto no es algo que logramos mediante simplemente recompensas o castigos. Esto es un trabajo arduo. Formar a la persona, equipar a la persona, crear las condiciones para que la persona encuentre, con el apoyo también de la organización, lo mejor de su potencial y además adquiera las capacidades, las competencias, las habilidades que le van a permitir desarrollar lo mejor de sus talentos y capacidades. Ahora, eso no significa que el liderazgo transformacional entonces esté enfocado únicamente en el desarrollo personal, lo que llamamos de otra manera el desarrollo del talento humano, pero sí es su punto de partida. Y una vez que logramos esto, es a través de los líderes y las líderes, hombres y mujeres, que están en ese proceso de desarrollo, que vamos a hacer el impacto en la organización. Pero vean el punto, diametralmente opuesto a lo que hacemos en liderazgo organizacional, donde el punto de partida son los resultados de la organización. Aquí ese no es el punto de partida. En liderazgo transformacional, el punto de partida es la persona. Es el individuo que llamamos líder, hombre o mujer. Ahora, la diferencia medular del proceso yace en la habilidad y ayudar a que los líderes que están en proceso de crecimiento, de transformación, se apropien de los mejores recursos disponibles para desarrollar capacidades, competencias, para inspirar y nutrir su propio desarrollo primero, de su propio talento, y luego con esa visión de desarrollo personal, ser de influencia y ser de impacto para la organización a la que sirven. Así que yo diría que por ahí vamos ya partiendo de la gran diferencia cuando tratamos de definir y decir de qué estamos hablando con liderazgo transformacional. Es el desarrollo de la persona que en el proceso de su crecimiento va a impactar e influenciar también a la organización. Así que no decimos que con liderazgo transformacional no estemos interesados o que venga a ser menos el valor de la organización. Lo que estamos diciendo es que en la agenda de procesos de desarrollo estos factores van en lugares distintos. En el liderazgo organizacional, la organización es primero y muchas veces se agota ahí el todo. Pero en el liderazgo transformacional, en el centro del asunto y del proceso está la persona del líder. Y a través de esta persona queremos impactar a la organización.
Pero gracias por ese resumen y esa diferencia entre una de las teorías, ¿verdad? Una de las tendencias en las formaciones que es el liderazgo transformacional. Entonces, a partir de ahí vamos viendo entonces hacia dónde se va a dirigir esa maestría. Pero antes de dar mi opinión o resumen, también quiero escuchar o queremos escuchar al doctor Jim Adams. ¿De qué estamos hablando, doctor James, cuando estamos hablando de liderazgo transformacional? Obviamente, ya el doctor Jorge nos contaba, bueno, el liderazgo organizacional tiene que ver con metas, tiene que ver con una palabra que no nos gusta, pero así es, control, con recompensas y castigo, ¿verdad? O sea, palo o zanahoria, dependiendo de cómo veamos la teoría administrativa por ahí, pero en su perspectiva, ¿de qué estamos hablando con este enfoque de liderazgo transformacional, hermano Jim? Gracias, Carolina, y gracias, Jorge, por ya ponernos un contexto claro en cuanto a las diferencias entre los diferentes estilos de liderazgo. Y quizás me limito a mencionar dos factores importantes en lo que es liderazgo transformacional. La primera distinción que me gustaría mencionar es la diferencia entre autoridad interna y autoridad externa. Autoridad externa es la autoridad que tengo en virtud de mi puesto ahí en el organigrama. Tengo autoridad como presidente, pastor, director de ministerio de grupos pequeños, lo que sea. Tengo autoridad externa, que es importante. Pero la autoridad externa define principalmente mi responsabilidad. La autoridad externa no tiene en sí misma el poder para cambiar el corazón de los demás. Eso requiere lo que se llama la autoridad interna. La autoridad interna es la autoridad de mi vida. Es la autoridad que viene de mi proceso de cambio, de mi humildad, de mi dependencia de Dios, de mi fe, de mi amor hacia los demás. Esa autoridad interna tiene la capacidad para influir en el corazón de los demás. Entonces, con eso no estoy diciendo que la única autoridad que queremos es la interna y no la externa. No. La autoridad externa tiene una parte importante. De hecho, lo idóneo para cualquier iglesia, ministerio u organización es que la autoridad externa y la interna estén en las mismas personas. Y eso es el liderazgo transformacional. Él o ella, quien tiene autoridad externa, también ejerce autoridad interna, por ejemplo, por las cualidades que ya mencioné, transparencia, honestidad, la capacidad para pedir perdón, el amor genuino hacia los demás, el interesarse por lo demás. Y la segunda, quizás no es tanto distinción, pero es aclaración, tiene que ver con la planificación estratégica. El doctor Ponce es el experto en el tema. Y creo que él sería también el primero en decir que no es suficiente que tengamos solo planes estratégicos si no tenemos gente estratégica. Entonces, sí, claro, necesitamos los planes estratégicos, pero esos planes estratégicos también tienen que estar formando personas estratégicas, porque si no, terminamos con, bueno, solo para usar un ejemplo, si tenemos un libro de los juegos secretos del mejor equipo de fútbol de todo el mundo, el equipo que va a ganar la Copa Mundial. Si tenemos todos los secretos, las jugadas, todas las cosas que van a hacer, eso no produce ningún resultado en un equipo no preparado para ejecutar eso. O sea, si las personas no tienen la capacidad, si no tienen la pasión, si no tienen la disposición de aprender cómo jugar bien,
entonces el libro secreto de las jugadas espectaculares no va a producir ningún resultado. Por eso digo que sí hay que tener los planes estratégicos que van formando a las personas estratégicas. Sí necesitamos autoridad externa, pero también que se basa en la autoridad interna de la persona. De eso estamos hablando, esa clase de distinción, esa clase de integración cuando hablamos de un liderazgo transformacional. Porque la tendencia a veces es quedarnos con solamente la autoridad externa, solamente el plan estratégico. Aquí está el plan, tienes que ejecutarlo. Si no, como decía el doctor Ponce, si no hay castigos o hay recompensas, pero cualquier plan estratégico que valga la pena también está formando a personas estratégicas. O sea que si vamos ordenando las piezas que ya tenemos, cuando estamos hablando de liderazgo transformacional, el principal elemento es el líder. Y el líder como persona que va a ser de influencia a la organización a través de influir en cada uno de los miembros de esta organización. Ese líder que también tiene que tener una autogestión en sus componentes morales y espirituales, por lo que nos estaba diciendo el doctor Jim Adams, acerca de esa autoridad interna, de esa capacidad de poder gestionar emociones y decepciones. Estoy parafraseándolo, ¿cierto? Porque tiene que ver con la capacidad de resolver los conflictos emocionales, porque hablamos de perdonar. Pero también el doctor Jorge Ponce hablaba de esa capacidad de autodesarrollo o capacidad de desarrollo. O sea, el liderazgo transformacional es intencionalidad de formación y transformación de líder. Y obviamente eso no se va a lograr, como ya lo decía el doctor Jorge Ponce, de la noche a la mañana. Es un proceso, es elementos que van a ir sumando lo que se llama el valor agregado, ya sea con la experiencia, con las relaciones, con el conocimiento. Pero algo que mencionaba el doctor Jorge Ponce es que hay una integralidad e intencionalidad del individuo como líder y de la institución que lo tiene dirigiendo, y ahora con lo que decía el doctor Jim Adams, ese liderazgo de la autoridad externa. Tiene la autoridad interna porque tiene la posición, pero ahora esa autoridad externa con sus habilidades y sus capacidades de poder gestionar planificaciones estratégicas, de poder alcanzar esas metas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Voy a dar mi versión a la luz de lo que ya nos dijeron nuestros doctores. Tiene que ver entonces con ese líder que es capaz de, a través de su personalidad, dones y habilidades, poder colocar esa visión institucional, pero también personal, para poder influir a otros a lograr esa meta. Son mis palabras, no es una definición científica puesta por ahí, pero de repente así nacen, ¿verdad?, los conceptos. De repente van a decir 30 años después, Carolina de Chamorro dijo en el 2022, ¿verdad? Doctor Jim Adams dijo en el 2022, doctor Jorge Ponce dijo en el 2022, justo en esta reunión hablemos de liderazgo transformacional. Es emocionante poder pensar entonces en la persona del líder, que si uno no presta atención, puede dañar algún proyecto institucional. Por lo tanto, ¿cómo vamos a lograr, que ya el doctor Jorge Ponce nos dio una diferenciación entre el liderazgo organizacional con el liderazgo transformacional? Pero ¿cómo vamos a lograr identificar con respecto a otros conceptos de liderazgo? Porque hemos oído que hay distintos tipos de liderazgo, ¿verdad? Está el liderazgo visionario, el que está orientado siempre hacia la visión de la organización. Está el liderazgo coaching, que ha sido muy común en los últimos años, que tiene que ver obviamente con ayudar al desarrollo de los empleados, o está el líder afiliativo o filial, ¿verdad?, que se preocupa siempre por las personas, o el líder democrático, o el que va siempre a tomar la opinión de los demás, o el timonel que le gusta siempre mantenerse en la dirección
colocado y uno que no nos gusta hablar mucho, que es el coercitivo o dictatorial o como los llamen las distintas teorías o distintos autores, pero aquí estamos hablando de un liderazgo transformacional y por lo tanto de un líder transformacional. Pero entonces, doctor Jorge Ponce, ¿cómo distinguir de todo este otro mar de teorías y posturas y definiciones respecto del líder? ¿Cómo distinguimos a este líder transformacional? Gracias, Carol. Yo diría que esto con lo que hemos comenzado de poner lado a lado en la conversación, el liderazgo organizacional que tiene mucho tiempo con nosotros y esta corriente que está cobrando más fuerza de liderazgo transformacional, no porque simplemente esté inventando conceptos, yo diría que está reconociendo verdades y conceptos que nos han acompañado desde siempre. Me gustaría traer a la conversación la perspectiva del apóstol Pablo en las pastorales, cuando escribe las cartas pastorales. Él dice, el que desea obispado, el que desea pastorado, ampliando el concepto, el que aspira al liderazgo, hombre o mujer, buena obra desea. Excelente, quiere servir, quiere impactar, quiere ser de influencia. Pero inmediatamente el apóstol Pablo, en lugar de quedarse con la tarea que hay que hacer para ser un buen obispo, un buen pastor, un buen líder, y enfocarse en lo que la organización necesita, inmediatamente gira y pone el enfoque en la persona. Quien desea liderazgo, desea algo bueno, pero es necesario. ¿Y qué es lo necesario? La persona. Porque inmediatamente el apóstol no se pone a hablar de tiene que ser una persona que haga bien el organigrama, que recoja bien los fondos, que maneje bien el presupuesto, que son lo que llamamos las habilidades duras del liderazgo. Inmediatamente Pablo nos pone a pensar en la persona, sus virtudes, sus cualidades. De manera que hoy, cuando en los últimos 50 años el liderazgo transformacional comienza a poner el enfoque ahí, no es que está creando por primera vez una realidad nueva. Está reconociendo algo que la Biblia nos viene enseñando desde hace 2000 años, si hablamos del Nuevo Testamento. Entonces, el liderazgo transformacional es otra manera de hablar del lado suave o las habilidades, las competencias suaves del liderazgo. ¿Qué es esto? Ahorita lo explico. Si hay lados suaves, si hay habilidades o competencias blandas, hay también unas duras. Entonces lo vamos a poner de esta manera. El liderazgo duro hace referencia a habilidades analíticas y lógicas, como por ejemplo, en una organización cuidar el sistema de informática o las tareas de producción o la contabilidad, el presupuesto, el organigrama. Y ustedes saben que estamos hablando de áreas, conocimientos y experiencias donde la administración y la gestión han estado aportando y construyendo hace muchísimo tiempo. Pero frente a ellas, al lado de ellas, cuando hablamos de las habilidades, las competencias, el lado suave del liderazgo, estamos hablando de aquello que tiene que ver con la comunicación, las relaciones interpersonales, la cultura organizacional, la resolución de conflictos, el trato con la gente. Y ustedes se dan cuenta que estamos hablando definitivamente de dos mundos distintos que se complementan y que los necesitamos a ambos para el desarrollo de una organización, por supuesto. Pero la gran confusión ha sido creer que es suficiente con el lado duro, con ser un experto en estas habilidades que son más lógicas y más racionales. Y por mucho tiempo ignoramos este lado blando, suave, humano, relacional, en el que ya creamos el espacio para el mentoreo, el pastorado en términos más espirituales, más de iglesia, el cuidado de relaciones unos a otros. Y esto es lo que estamos recuperando hoy en día cuando con mayor intencionalidad hablamos de la formación en este lado suave, de competencias blandas de liderazgo. El buen liderazgo al final no es uno u otro. El buen liderazgo es realmente saber integrar unas y otras. Pero el recuperar, por ejemplo, en CETECA con este esfuerzo de una maestría en liderazgo transformacional, es decir,
pongamos en el centro de esta conversación algo que es muy importante y que a lo mejor hemos dejado por algún tiempo o por mucho tiempo, me atrevería yo a decir, sin toda la atención que deberíamos. Estamos diciendo, y aquí resumo y cedo la palabra a Carolina, cuando hablamos de las habilidades del lado suave, las habilidades blandas, estamos diciendo, este liderazgo que estamos llamando transformacional tiende a enfocarse en quién es el líder. Necesitamos este líder integral. El doctor Adams hablaba de la autoridad interna. Esto es autoliderazgo, es llegar a conocernos y reconocer que necesitamos con intencionalidad y con disciplina gestionar bien quiénes somos, al reconocer nuestras fortalezas, pero también ser humildes para reconocer nuestras debilidades, nuestras carencias, y en esa medida hacer la mejor mayordomía de nosotros mismos. El enfoque está en el liderazgo transformacional, en la persona de quién es el líder y cómo lidera. En el lado del liderazgo organizacional, el enfoque está más en lo que producen los líderes, la tarea, los resultados. Y yo creo que sí, hay bastante esfuerzo, bastantes programas, mucha literatura que nos ha informado, nos ha entrenado, nos ha equipado. Pero a veces quizás el haber descuidado el lado suave del liderazgo, creo que ha desbalanceado las cosas. Y hemos terminado dándole demasiado al lado organizacional y las capacidades de gestión con lógica, con racionalidad, y hemos perdido el corazón del líder. Y yo creo que por allá va el tema del liderazgo transformacional. Muchas gracias, doctor Ponce. Nos ha ayudado definitivamente a poder hacer esa distinción. No desmerecer las metas, los logros, lo que se ha venido definiendo como éxito dentro del desarrollo de la gestión del liderazgo, pero es más importante que eso la persona, quién es y cómo lo hace, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y que inherentemente está esa parte espiritual. Y con esto entonces quiero entrar a la segunda parte de las preguntas, en donde vamos a entonces hacernos esa pregunta. ¿Qué áreas, doctor Jim? ¿Qué áreas entonces deben considerarse en los procesos de formación cuando hablamos de un liderazgo transformacional? Porque se ha venido hablando de competencias blandas, competencias duras, de autoridad interna, autoridad externa. Pero entonces, si quisiésemos señalar, no sé si como perfil, pero también como áreas o como competencias, ¿cómo debería de desarrollarse la formación en el liderazgo transformacional? Gracias, Carolina. Voy a comenzar contando que aquí en los Estados Unidos en especial, en los últimos años, hemos sido testigos de unos colapsos espectaculares, en el sentido negativo, de ministerios pujantes, ministerios famosos, ministerios que cualquier egresado de CETECA quisiera egresar, o sea, con éxitos que son para los sueños de cualquier líder. Entonces, se vinieron abajo estos ministerios. Lo interesante es que antes, y muchos de ustedes que tienen años en el ministerio van a estar de acuerdo, que antes siempre si alguien tuvo que salir de un ministerio, era por cuestiones principalmente del pecado sexual o quizás los desfalcos, el mal manejo de dinero. Pero se han dado unos casos, casi digo muchos casos, de estos colapsos ministeriales por cuestiones de orgullo, por cuestiones de prepotencia, por estilos tóxicos de liderazgo, por el abuso emocional y hasta el bullying del staff. O sea, son personas líderes no enseñables.
lo trágico de todo esto es que esos mismos líderes supieran cómo elaborar, diseñar y hasta llevar a cabo un ministerio que sí produjo la transformación en muchas personas. Sin embargo, como ellos mismos no entraron ahí en la misma transformación, se colapsó el ministerio con mucha desilusión de parte de todos, francamente. Lo que ha salido de esto es no solamente lo importante que es tener un estilo de liderazgo transparente, vulnerable, con un compromiso de crecer en Cristo, sino también la necesidad de estar en comunidad. Sin la comunidad no puedo llegar a mi desarrollo pleno como líder. Yo necesito de otras personas para corregirme, para animarme, para interceder por mí, pero también para decirme que algunas cosas yo las tengo que cambiar. Entonces, una persona que había visto de primera mano algunos de estos desastres ministeriales, él se llama Paul Tripp y acaba de sacar un libro que se llama Sé Líder. Y es un libro que habla de una comunidad de líderes. Es cómo debemos desarrollar, porque su idea era, esos problemas se dieron justamente porque el líder no participó en una vida de comunidad con otros líderes. Entonces, por ejemplo, nosotros como cuerpo de ancianos decidimos leer este libro para ir construyendo entre nosotros una comunidad verdadera de líderes, con transparencia, con la capacidad de decir, bueno, esta es la lucha que tengo. Tenemos un pequeño dicho que es, si ves algo, dilo. Si ves algo, dilo. Si ves algo en mí que el Señor quiere cambiar, dímelo con toda confianza. Porque a veces no entendemos muy bien que el liderazgo corrompe, la fama a veces, bueno, la fama siempre corrompe, el poder corrompe. Somos vulnerables sin que haya otras personas con nosotros. Por eso son tan importantes esas capacidades, esas habilidades blandas que mencionó el doctor Jorge. Trabajar en equipo, pero no solamente tener un equipo, porque a veces los equipos, los supuestos equipos son nada más comités, pero un equipo con transparencia relacional, con amor, desarrollando juntos una vida en Cristo, porque el líder más transformacional de todos es el Espíritu Santo, quien nos va formando la imagen de Cristo. Ese es el destino de Dios para todos nosotros. Dice Romanos 8:29 claramente que fuimos predestinados para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y hermanas. O sea, ese es el cambio fundamental. Si no estamos todos en un proceso de ser cambiados hacia la semejanza de Cristo, para mí yo diría que no hay esperanza, pero sí, como tú dijiste, Carol, y también Jorge, es un proceso porque no es algo mecánico. Si estamos hablando de personas y de cambios, entonces tiene que ser un proceso perseverante, un proceso basado en lo que nos enseña la Biblia sobre el poder del Espíritu Santo para cambiar lo más profundo de mi corazón. Así es, y gracias. Resumiendo un poquito, tiene que ver entonces con esa transformación espiritual, con esa transformación en las motivaciones, pero esta transformación con esa rendición de cuentas en la comunidad, ¿verdad? En donde se va a desarrollar lo bueno y lo malo, en donde va a beneficiar lo bueno y en donde va a afectar obviamente
aquellos resultados pocos positivos o negativos, por así decirlo. Entonces, doctor Ponce, ¿de qué estamos hablando con el liderazgo transformacional? ¿Cómo usted nos daría algunas pinceladas también o competencias o cualidades? ¿De qué estamos hablando con liderazgo transformacional en estos procesos de formación? Yo creo que estamos hablando, queridos amigos, hermanos que nos acompañan en la conversación, de un proceso integral y de un proceso de toda la vida que no termina. Y con esto estoy simplemente dándole continuidad a lo que el doctor Adams acaba de decirnos. El liderazgo transformacional no es una tarea que empieza en una fecha y termina en otra. Es realmente embarcarnos en un viaje de desarrollo permanente y en el que estamos en comunidad. Esto es lo que hace la gran diferencia con otras formas de concebir y de enseñar acerca del liderazgo. Cuando hablamos de un proceso integral, podemos pensar en 3 grandes niveles de liderazgo. Hemos estado haciendo casi todo el énfasis en la conversación en el que nos interesa resaltar, y es el conocernos bien a nosotros mismos. Ese es el primer nivel, en el que ganamos precisamente la autoridad interna, de la que hablaba también Jim hace algunos minutos. Este tener conciencia de quién soy, en todo el sentido de la palabra, en la perspectiva cristiana, como hijos de Dios, alcanzados por la gracia del Señor, dotados, equipados, con un llamado, con una vocación, pero también vulnerables, también débiles, humanos, pecadores. Estaba viendo en el chat, creo que Osiel preguntó, ¿somos vulnerables al poder ser en la iglesia o en la organización secular? Sí, Osiel, absolutamente, todo el tiempo. Sin importar cuántos años hemos servido al Señor y qué grado académico tengamos, seguimos siendo vulnerables. Jim lo acaba de decir al hablar de estos colapsos que duelen tanto. A veces nos duele oír un mal testimonio, una iglesia pequeña, pero mucho más cuando hablamos de un ministerio que a lo mejor tiene trascendencia global. Y uno dice, ¿cómo alguien, un hombre y una mujer, pudo construir algo tan grande y sin embargo terminar, como decía Pablo, descalificado? Es por esta vulnerabilidad. Jamás dejaremos de ser vulnerables de este lado de la vida hasta que estemos en el cara a cara con el Señor. Ya seremos transformados. Ya me emocioné y no es domingo, no estoy predicando, pero es que hay que decirlo con pasión, así que lo digo con entusiasmo. Primer nivel. Segundo nivel es que cuando nos conocemos bien a nosotros mismos y estamos ganando autoridad interna, estamos listos para liderar a otros. Y todavía liderar a otros no es lo que será sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Creo que cuando ganamos este liderazgo, este autoliderazgo, estamos en capacidad de comenzar a ayudar a otros en una esfera de influencia todavía pequeña, mediana. Y ahí tomaremos entonces conciencia de los demás y cómo ayudarles, cómo acompañarles, cómo mentorearlos. Y finalmente, el tercer nivel creo que es cuando el Señor en su gracia nos permite ser de un mayor impacto, lo que llamamos liderazgo organizacional. Y es cuando nosotros ya tenemos la experiencia, tenemos el consejo, la madurez para trascender. Y esto es algo que sucede por la misericordia y la gracia del Señor, pero siempre reconociendo que todavía estamos para seguir creciendo. Hay un artículo fabuloso y algunos de ustedes que me han acompañado en alguna materia saben que siempre lo estoy recomendando, Elogio al líder incompleto. Y es de autores no creyentes, pero es fabuloso en esta visión de liderazgo transformacional reconocer que siempre, sin importar cuántas décadas hayamos andado en liderazgo, todavía seguiremos siendo líderes incompletos. Eso es liderazgo transformacional. Muchas gracias. Si puedo agregar, gracias Jorge por haber mencionado ese artículo, porque eso nos habla de la importancia de la comunidad y del equipo. Yeah. Porque si y muchos que nos escuchan en esta noche tienen sueños grandes, sueños puestos en su corazón por Dios.
pero debemos darnos cuenta de que yo no soy capaz de llevar a cabo este sueño, y hasta Dios muchas veces no quiere que yo busque mi sueño en base a mis capacidades, porque soy un líder incompleto, ocupando las palabras que mencionó el doctor Jorge. Entonces, el equipo, por eso es tan importante que sepamos cómo conformar equipos, cómo desarrollar equipos, porque no es solamente la conformación del equipo, sino también un desarrollo integral, la capacidad como equipo para tratar con el conflicto, también para tener el lado misional de las metas y la misión, pero también el lado relacional. Un libro que, hemos platicado el doctor Ponce y su servidor, se llama La velocidad de la confianza, el factor confianza, que habla de que muchas veces no avanzamos muy rápidamente hacia nuestras metas porque falta en el equipo, en nuestro desarrollo, una confianza verdadera, una apertura, esas habilidades blandas que tú mencionaste, Jorge, que son tan importantes para desarrollar la confianza, que afecta directamente la velocidad del equipo en cuanto a su avance. Muchas gracias, doctor Jorge y doctor James. Aunque ustedes no lo crean, tenemos ya casi una hora conversando. Yo no sé si ustedes, pero para mí el tiempo se fue volando y nos quedan solamente 7 minutos, pero en estos 7 minutos todavía hay alguien que dice: ¿cómo medimos el avance de este liderazgo? Yo creo, si me permiten dar un pequeño comentario y luego cortito ustedes también, que el avance va a ser una medida de uno mismo, ¿verdad? En cómo se va adquiriendo esa madurez, esa competencia de la autogestión de las resoluciones de conflicto, la autogestión de medir correctamente los logros que se están alcanzando, de poder aplaudir a mi equipo de trabajo y no solamente recibir los aplausos para mí, poder entender que cualquier meta o proyecto, si estamos hablando de líderes cristianos principalmente, pero cualquier otro líder, cuando reconoce que hay un elemento divino en medio de todo esto, entonces podrá entender que su equipo, ese equipo que eligió, esas metas que se estableció junto con esas convicciones de querer lograrlo, primero para la institución a la que están trabajando, segundo como reflejo de esas capacidades y habilidades, tanto blandas como duras, de las que ya hemos hablado, están en desarrollo, pero tercero, de que es un equipo integrado adecuadamente para alcanzar esas metas. Entonces se dará cuenta este líder, uno, que no está solo y que su comunidad va a verse beneficiada con estas metas alcanzadas. 5 minutos nos quedan. ¿Por qué esta maestría, doctor Ponce, y luego doctor James? No sé, 1 minuto o 2. ¿Por qué esta maestría es tan importante cuando hay otras muchas maestrías que están formando en el ámbito del liderazgo? ¿Por qué esta es tan importante? ¿Cuál es ese valor agregado? No, yo creo que estamos haciendo un aporte y ese es el sueño. Estaba viendo en el chat unas preguntas. ¿Cómo medimos este liderazgo? Es cuestión de legado, porque estamos hablando de un proceso de toda la vida. Y a lo mejor veremos y disfrutaremos algunos logros cuando nosotros estamos ejerciendo, pero creo que el mayor impacto es el legado. Y ahí se valida el liderazgo transformacional. Ese es el modelo que encontramos en el Nuevo Testamento. Y alguien preguntaba también, si yo no tengo un ministerio, pero quiero aprender más y liderar, esta es la maestría que tienes que tomar. Porque sin importar si es la iglesia, tú puedes ser una persona de influencia, de impacto y dejar un legado que, vamos, nadie lo puede derribar. Cuando nosotros servimos al Señor con esta intención de dejar que nuestra vida y nuestros talentos, que no son nuestros, es solamente una mayordomía, hagan el mejor impacto en otros. Así que yo creo que sí estamos justamente donde debemos aportar, como una facultad de teología, como un seminario. Y yo les invitaría a todos los que están hoy en la reunión, considerando, pensando, debo tomar un programa, qué tipo de programa, por favor, vénganse a este y ayúdennos a pasar la voz para invitar a otros que quieren ser de influencia,
en este momento en la iglesia y más allá de la iglesia? Doctor Jim. Yo diría, con muchas gracias a ti, Carol, y a tu equipo, esas son las cosas que no aprendí en el seminario. Esa es la frase famosa. Esas son las cosas que no aprendí. Y las tuve que aprender cometiendo errores. Y claro, todo líder comete errores. Pero qué bueno es tener un espacio para hablar de estos asuntos con honestidad, con sinceridad. Me encanta estar con ustedes, los estudiantes, en la llamada de Zoom para platicar y dialogar y tener estas interacciones que son de gran beneficio para todos. Es una especie de mentoreo mutuo. Sí, nosotros somos los maestros de la clase, pero funcionamos también como facilitadores, recomendando los libros. Ustedes van a estar leyendo los mejores libros sobre el tema para ya poder platicar de lo que estamos aprendiendo. Entonces, ánimo. Hay mucho que aprender. Es un buen momento para aprenderlo. Alguien preguntó aquí, creo que el hermano David, sobre el nombre de ese libro que se llama Sé Líder. Entonces, ese salió el año 2020, un libro impactante, pero van a estar leyendo muchos libros. Y eso es lo beneficioso de un programa. En lugar de solo agarrar un libro porque me parece un buen libro, vas a estar leyendo los libros ya quizás los mejores o los más pertinentes al tema. Gracias, doctor James. Gracias, doctor Ponce, por su tiempo. La verdad es que de mi parte yo les diría, esta maestría va a ofrecer esas competencias necesarias para que usted pueda realmente ayudar a desarrollarse personalmente y a desarrollar a su equipo de trabajo, poder ejemplificar a otros en este mundo cómo liderar con amor, compasión y valores cristianos, cómo aplicar esa ética personal, laboral, profesional y cristiana en su ejercicio de el liderazgo transformacional. Es decir, usted va a liderar, pero ese liderazgo que va a ejercer va a transformar su vida, la vida de su equipo y la vida de su empresa, porque recordemos que cada líder crea un ambiente y una cultura institucional. Por eso el doctor Ponce decía, es un legado. Y si a usted le van a reconocer que sea más allá de las metas que alcance, más allá de las ventas que logre, más allá de los proyectos que ejerza, más allá de esta cultura presente del éxito, es una cultura de un liderazgo que transforma para la vida, no solo para alcanzar éxito, sino para la vida, de la autogestión personal. Así es que, en resumidas, se espera que esta maestría le ofrezca a usted esas competencias para la gestión personal, para la gestión institucional y para la gestión espiritual, incluso hablando de que somos seres integrales. Mis estimados amigos, hermanos y futuros estudiantes, voy a hablar como esas mujeres de fe, futuros estudiantes que nos escuchan. Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Por ahí nos han compartido el documento que es descargable. Si usted quiere, descargue ese documento de la Maestría en Liderazgo Transformacional. Están los cursos, está el tiempo, está la ruta de aprendizaje que usted tendrá. Así es que en 30 segundos, palabras de despedida, doctor Ponce, doctor James. Y ya con esta me despido, dijo el mariachi. Doctor. Un gusto haber estado aquí en esta conversación con tan buenos amigos como Carolina, Jim y todos ustedes. Y por favor, me encantará encontrarles cuando abramos el próximo trimestre en el curso que estaremos precisamente enseñando. Va a ser un placer. Doctor Jim. También muchas gracias por la oportunidad y gracias, Carolina, por tus palabras finales acerca de por qué esta maestría
En lo personal me encantaría conocerlos, estar con ustedes en el aula. Me encanta no solamente enseñar sobre estos temas, sino también estar con ustedes en un ambiente de aprendizaje mutuo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y como nos están preguntando dónde está el documento, voy a comprometer a nuestro equipo de trabajo. Si usted nos dio un correo electrónico, se lo haremos llegar a través de su correo electrónico para que lo lea con más detenimiento. Por mientras, muchas gracias por su amable atención, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos contar con su presencia en nuestras aulas virtuales y presenciales según sea posible. Bendiciones y gracias al equipo también del CETECA en el área de publicidad por haber hecho posible esta reunión. Bendiciones a cada uno. Bendiciones, hermanos. Buenas noches a todos.